A la mañana siguiente, al romper el alba, Muklis, Ayla y Nada fueron de casa en casa para informar que el maestro iba a subir a la colina. Animado por la expectativa, el pueblo se reunió en la plaza del mercado, de pie en grupos o sentados en muros bajos. Al cabo de un rato, Altair se unió a ellos. Llevaba su túnica blanca y un fajín. Los que se fijaron vieron el anillo del mecanismo de la muñeca en su dedo. Caminó hasta el centro de la plaza, acompañado de Muklis, un teniente de confianza, y esperó. ¿Qué le habría dicho María ahora? Se preguntó Altair mientras aguardaba. Altair había confiado de inmediato en el hijo de Malik. Había depositado tanta fe en él que si resultaba traicionado, acabaría destrozado, y sus planes por recuperar la orden tan solo serían falsas ilusiones de un anciano. Pensó en aquellos en los que habían confiado antes y que después le habían traicionado. ¿Le aconsejaría a María ahora que tuviera precaución? ¿Le habría dicho que era un tonto por tener tanta fe ciega en una prueba tan pobre? O le habría dicho, como ya lo hizo una vez: confía en ti mismo, Altair. Las enseñanzas de Al-Mualim te han dado sabiduría. Su traición te colocó en el camino de la madurez. Oh, y ahora soy más sabio, amor mío. Pensó que le diría el retazo de ella que aguardaba a salvo en su memoria. Sabía que habría probado lo que había hecho con la manzana, los años que había pasado exprimiéndole el jugo, aprendiendo de ella. No habría probado la culpa que cargaban sus hombros por su muerte, la vergüenza que sentía por dejar que el aire hubiera guiado sus acciones. No habría probado eso. ¿Qué le habría dicho? Aquella expresión inglesa que tenía: resiste. Al final lo había hecho, claro, pero había tardado años en conseguirlo. Años en los que le dio odio a la manzana. No soportaba verla, ni siquiera pensar en ella. En el poder maligno que permanecía letargado en el interior del mosaico intemporal y lustroso de su armazón. Se la quedaba mirando, de forma inquietante, durante horas, y revivía el dolor que le había causado. Así llegaba el odio por ese artefacto. Abandonada, incapaz de soportar el peso del sufrimiento de Altair, la esposa de Sef se marchó con sus 2 hijas. Le habían dicho que se había establecido en Alejandría, un año más tarde. Darín también se marchó, ahuyentado por el remordimiento de su padre y su obsesión por la manzana. Viajó a Francia e Inglaterra para advertir a sus líderes que los mongoles estaban en marcha. Al estar solo, el tormento de Altair empeoró. Pasaba largas noches contemplando la manzana, como si fueran 2 adversarios a punto de entrar en combate, como si al dormirse o apartar la vista de ella, el artefacto pudiera abalanzarse sobre él. Al final pensó en aquella noche en el jardín de Masyaf, en su mentor Al-Mualim yaciendo muerto sobre el mármol de la terraza y la cascada borboteando de fondo. Recordaba haber cogido la manzana y por primera vez y sentir de aquella que salía algo benigno y no maligno, las entrañas, imágenes futuristas que creaba, de culturas muy lejanas en el tiempo y en el espacio, más allá de la esfera de su conocimiento. Aquella noche, en el jardín, entendió por instinto su capacidad para el bien. A partir de entonces, tan solo había mostrado su aspecto maligno, pero aquella magnífica sabiduría estaba también allí, en alguna parte. Se tenía que localizar para sacarla. Había necesitado un agente para salir, y Altair había conseguido utilizar su poder antes. Entonces, se había consumido por el dolor causado por Al-Mualim. Ahora estaba consumido por el dolor de su familia. Tal vez la manzana primero tenía que recibir para dar. Fuera cual fuese la respuesta, sus estudios comenzaron y llenó diarios tras diarios con sus escritos. Páginas y páginas de filosofías, ideologías, diseños, dibujos, esquemas y recuerdos. Incalculables fueron las velas que se consumieron mientras escribía con fervor, tan solo parándose para orinar. Durante días escribió sin descanso, durante días dejó su escritorio y salió de Alamut solo, por mandato de la manzana, para recoger ingredientes y provisiones. Una vez, incluso, la manzana le dirigió una serie de artefactos que cogió y escondió, sin revelarle a nadie su naturaleza ni su localización. No había dejado de llorar, por supuesto, todavía se echaba la culpa por la muerte de María, pero había aprendido de ella. Ahora sentía un dolor más puro, un anhelo por María y Sef, un dolor que no parecía abandonarle nunca, que un día era intenso y agudo, como si la hoja le hiciera 1000 cortes en el corazón, y al día siguiente era una sensación hueca y nauseabunda, como si un pájaro enfermo intentara desplegar las alas en su estómago. Aunque a veces sonreía porque pensaba que María aprobaría que la llorase, habría traído a la parte que tenía de noble inglesa consentida. Habría sido una experta en clavarle a un hombre una mirada altiva mientras lo vencía en combate,
con su fulminante desaire tan cortante como su hoja, y, por supuesto, habría estado de acuerdo con que por fin hubiera resistido, pero sobre todo habría probado lo que estaba haciendo en aquel momento, tomar su conocimiento y saber y llevarlos de vuelta a la orden. Sabía, al terminar su exilio, que regresaba más allá por ese motivo. Todavía no estaba seguro. Lo único que sabía era que, una vez aquí, no había opción. Había visitado el lugar donde la habían enterrado. La tumba de Malik no estaba muy lejos, atendida por su joven hijo. Altair se percató de que había perdido para siempre a María, a Sef y a Malik, a su madre y a su padre, incluso al Molín. La hermandad, en cambio, la podía recuperar. Pero tan solo si el joven Malik era fiel a su palabra, y allí de pie, sintiendo el entusiasmo y la expectación de la multitud con un peso que él llevaría a la espalda, acompañado de Muklis, comenzó a reflexionar. Clavó los ojos en la ciudadela y esperó a que las puertas se abrieran para que saliesen los hombres. Malik había dicho que serían al menos 20 guerreros y con el apoyo del pueblo. Altair creía que serían suficiente para vencer a 30 o 40 asesinos que continuaban siendo fieles a Abbas. Se preguntó si Abbas estaría levantado en la torre del maestro, mirando con los ojos entrecerrados para distinguir qué pasaba allí abajo. Eso esperaba. Durante toda su vida, Altair se había negado a encontrar la gratificación en la muerte de otra persona, pero en Abbas, a pesar de la lástima que le daba, estaban las muertes de Sef, Malik y María a tener en cuenta. También estaba la destrucción de la orden bajo su responsabilidad. Altair se había prometido a sí mismo que no disfrutaría con la muerte de Abbas. Ni siquiera obtendría satisfacción. Pero sí disfrutaría y sentiría satisfacción con la ausencia de Abbas cuando lo hubiera matado. Se podía permitir eso. Pero solo si las puertas se abrían y sus aliados aparecían. A su alrededor, la multitud empezaba a inquietarse. Sintió la confianza y la inseguridad con la que había despertado poco a poco disminuían. Entonces fue consciente de un murmullo de entusiasmo entre los aldeanos, y sus ojos se dirigieron a las puertas del castillo, que seguían cerradas con firmeza. A la plaza, un hombre se acercó a Altair con la cabeza gacha, se quitó la capucha y le sonrió. Era el joven Malik, y detrás de él llegaban los demás. Todos, como él, aparecieron entre la multitud como si de repente se hubieran hecho visibles. A su lado, Mukli soltó un grito ahogado. La plaza de repente estaba llena de hombres vestidos con túnicas blancas, y Altair comenzó a reírse. En aquella risa había sorpresa, alivio y alegría. Los hombres se acercaron a él, inclinaron la cabeza en señal de respeto y le mostraron la espada, el arco o el cuchillo arrojadizo. Demostraron lealtad. Altair cogió al joven Malik por los hombros y los ojos le brillaron. «Lo retiro. Tú y todos tus hombres tenéis un sigilo incomparable», dijo. Malik agachó la cabeza, sonriendo. «Maestro, deberíamos marcharnos enseguida. Abbas pronto será consciente de nuestra presencia». «Así sea», dijo Altair y se subió al muro bajo la fuente, apartando a Muklis, que se había percatado, para ayudarle. Se dirigió a la multitud. Durante demasiado tiempo, el castillo de la colina ha sido un lugar oscuro e imponente. Y hoy espero convertirlo de nuevo en un faro de luz, con vuestra ayuda. Hubo un bajo murmullo de apreciación y Malik les pidió silencio. «Aunque lo que no haremos es recibir nuestro nuevo amanecer a través de un velo de sangre asesina. Los que permanecen fieles a Abbas son nuestros enemigos hoy, pero mañana se convertirán en nuestros compañeros. Tan solo podemos ganarnos su amistad si nuestra victoria es misericordiosa. Matad solo si es absolutamente necesario. Queremos traer la paz a Masyaf, no la muerte». Al decir esas palabras, se bajó del muro y salió de la plaza al tiempo que los asesinos formaban detrás de él. Los asesinos se toparon la cabeza con sus capuchas, tenían un aspecto adusto y decidido. La gente iba detrás, entusiasmada, nerviosa y con miedo. Del resultado dependían muchas cosas. Altair subió por la pendiente que, cuando era niño, Abbas y él recorrían juntos, como asesino. Le había recorrido para entrenarse o por recados del maestro, al marcharse por una misión o al regresar de otra. Ahora sentía la edad en los huesos y en los músculos. Le costaba subir la pendiente, pero continuó. Un pequeño grupo de partidarios de Abbas se topó con ellos en las colinas, un grupo de reconocimiento que había enviado para comprobar su entereza. Al principio, los hombres que acompañaban a Altair se negaron a entrar en combate con ellos. Después de todo, eran compañeros con los que habían vivido y se habían entrenado. Los amigos se arrojaban unos contra otros, sin duda. Si la pelea continuaba, se encontrarían cara a cara miembros de la misma familia.
Durante un largo rato, el grupo de reconocimiento al que superaban en número y los seguidores de Altair se enfrentaron. El grupo de exploradores tenía la ventaja de estar en un suelo más alto, pero por otro lado eran corderos enviados al matadero. Altair alzó la vista y vio la parte superior de la torre del maestro. Abbas podría verla en aquel instante, sin duda. Habría visto a la gente subir por la colina hacia él. Los ojos de Altair se apartaron de la ciudadela y se centraron en los exploradores, que habían sido enviados a luchar en nombre de su maestro corrupto. No se tiene que matar a nadie, repitió Altair a sus hombres, y Malik asintió. Uno de los exploradores sonrió con crueldad. Entonces no llegaréis muy lejos, anciano. Se lanzó hacia adelante, dando estocadas con la espada, a por Altair, pero tal vez con la esperanza de ir a por la raíz de la rebelión. Matar a Altair significaba detener el levantamiento. Como el movimiento de las alas de un colibrí, el asesino esquivó el ataque, desenvainó la espada y rodeó el ímpetu del cuerpo del agresor para agarrarlo por detrás. La espada del explorador se cayó al notar la hoja de Altair en su garganta y gimoteó. No habrá asesinatos en nombre de este anciano, murmuró Altair al oído del explorador y lo lanzó hacia Malik, que le cogió y lo inmovilizó en el suelo. Los otros exploradores avanzaron, pero con menos entusiasmo, sin ganas de pelear. Se dejaron capturar y al cabo de un rato estaban todos apresados o inconscientes. Altair observó la pequeña refriega. Se miró las manos dándole la espada del explorador, le había cortado y a escondidas se limpió la sangre. Fuiste lento. La próxima vez deja la pelea para los jóvenes, pensó. Aún así, esperaba que Abbas hubiera estado mirando. Los hombres se reunían en los baluartes. También esperaba que hubieran visto los acontecimientos en la colina y cómo habían tratado con piedad al grupo de exploradores. Continuaron subiendo la pendiente y llegaron al altiplano justo cuando las puertas de la fortaleza por fin se abrieron. Por ellas salieron más asesinos, gritando, preparados para la batalla. A sus espaldas oyó a los aldeanos gritar y dispersarse. Aunque Muklis les animaba a quedarse, Altair se dio la vuelta y le vio con las manos alzadas, pero no podía culpar a la gente por su pérdida de determinación. Todos conocían la aterradora ferocidad del asesino, sin duda. Nunca habían visto luchar a dos ejércitos asesinos y tampoco querían verlo. Lo que vieron fue a asesinos saliendo por las puertas, gruñendo, enseñando los dientes y unas espadas resplandecientes, mientras sus botas pisaban el césped. Vieron que los seguidores de Altair se agachaban y se ponían tensos, preparándose para la acción, y se refugiaron. Algunos corrieron para esconderse detrás de la torre de vigilancia y otros se retiraron a la colina baja. Se oyó un grito y repiqueteo del acero cuando los dos bandos se encontraron. Un gran grito. Altair tenía a Malik de escolta y mantuvo un ojo en los baluartes mientras la batalla bullía. Los baluartes donde estaban los arqueros, o tal vez unos 10, se abrían fuego. La batalla estaría perdida. Entonces vio a Abbas y Abbas le vio a él. Durante unos instantes, los comandantes se quedaron contemplándose. Abbas en los baluartes y Altair abajo, fuerte y tranquilo mientras la batalla giraba a su alrededor. El mejor amigo de la infancia se había convertido en el enemigo más implacable. Entonces se rompió aquel momento cuando Abbas les chilló a los arqueros que dispararan. Altair vio la inseguridad en sus rostros mientras alzaba los arcos. «Nadie debe morir», le suplicó Altair a sus hombres, pues sabía que el modo de ganarse a los arqueros era con el ejemplo. Abbas estaba dispuesto a sacrificar asesinos, Altair no, y tan solo le quedaba esperar que los corazones de los arqueros fueran auténticos. Rezó para que sus defensores mostraran compostura, que no les dieran a los arqueros ninguna razón para abrir fuego. Vio a uno de sus hombres caer mientras daba alaridos por su garganta abierta, y de inmediato el asesino responsable comenzó a atacar a otro. «¡Cógelo!», le ordenó Malik, señalando en dirección a la pelea. «¡Cógelo, Malik! Pero te pido que seas misericordioso». Malik se unió a la batalla. El partidario del régimen retrocedió y Malik le golpeó en las piernas. Cuando su oponente cayó, se sentó a horcajadas sobre él y le dio un golpe no para matarlo, sino tan solo con la empuñadura de su espada para dejarlo inconsciente. Altair volvió a mirar a los baluartes. Allí vio dos arqueros bajar sus armas y negar con la cabeza. Vio a Abbas sacar un puñal, el puñal de su padre, y amenazar con él a sus hombres, pero de nuevo negaron con la cabeza. Bajaron los arcos y colocaron las manos en las empuñaduras de sus espadas. Abbas se dio la vuelta, gritó a los arqueros del baluarte detrás de él y les ordenó que eliminaran a los desertores.
pero ellos también bajaron los arcos, y el corazón de Altair se ensanchó. Ahora animaba a sus hombres a avanzar hacia las puertas. La batalla continuaba, pero sus oponentes poco a poco se dieron cuenta de lo que sucedía en los baluartes. Incluso mientras luchaban, intercambiaban miradas vacilantes, y uno a uno se fueron retirando del combate. Dejaron sus espadas, extendieron los brazos y se rindieron. El grupo de Altair tenía el camino libre para avanzar hacia el castillo. Llevó a sus hombres hasta las puertas y llamó con el puño. Detrás de él se reunieron los asesinos y los aldeanos regresaron también, de modo que el altiplano estaba abarrotado de gente. Al otro lado de la puerta del castillo había una extraña calma. La gente del castillo de Altair, el ambiente crepitaba por la expectación, hasta que de repente retiraron los pestillos y la puerta del castillo se abrió de par en par con unos guardias que dejaron sus espadas e inclinaron la espada por deferencia ante Altair. Él asintió como respuesta, cruzó el umbral, bajó el arco y caminó por el patio hasta la torre del maestre. Detrás de él llegaron la gente del pueblo, se dispersaron y circularon por los bordes del patio. Los arqueros bajaron por las escaleras de los baluartes para unirse a ellos, y las caras de las familias y los criados se pegaron a las ventanas de las torres que daban a los jardines. Todos querían presenciar el regreso de Altair, ver su confrontación con Abbas. Subió las escaleras de la plataforma y luego entró en el vestíbulo. Delante de él, Abbas se hallaba en los peldaños, con el rostro oscuro y demacrado, con la desesperación y la derrota recorriendo todo su ser, como una fiebre. «Se ha acabado, Abbas. Ordena a aquellos que aún te sean fieles que se rindan», dijo Altair. Abbas resopló. «Nunca». En aquel momento la torre se abrió y los últimos de sus partidarios salieron de las habitaciones laterales al vestíbulo. Una docena de asesinos y criados. Algunos bajaban la vista, asustados. Otros eran feroces y decididos. La batalla aún no había finalizado. «Dile a tus hombres que se retiren», ordenó Altair. Dio media vuelta para señalar al patio, donde estaba reunida la muchedumbre. «No hay posibilidades de que prevalezcáis». «Estoy defendiendo la ciudadela, Altair. Hasta el último hombre. ¿No harías lo mismo?», dijo Abbas. «Yo habría defendido la orden, Abbas. Pero tú, en cambio, has sacrificado todo lo que representábamos. Sacrificaste a mi esposa y a mi hijo en el altar de tu propio resentimiento, de tu rotundo de rechazo a aceptar la verdad». «¿Te refieres a mi padre? ¿A las mentiras que dijiste de él?» «¿No es por ese motivo por el que estamos aquí? ¿No es la fuente de tu odio lo que ha fluido con los años envenenándonos a todos?» Abbas estaba templado. Tenía los nudillos blancos en la balaustrada de su balcón. «Mi padre dejó la orden. Nunca se habría suicidado», dijo. «Se suicidó, Abbas. Se mató con el mismo puñal que tienes oculto en tu túnica. Se suicidó porque tenía más honor del que nunca conocerás y porque no quería que sintieras lástima por él. No se le compadecerá como a ti, por todos, cuando te pudras en el calabozo de la ciudadela». «¡Nunca!», rugió Abbas. Señaló con un dedo tembloroso a Altair. «¿Dices que quieres retomar la orden sin que ningún asesino pierda la vida? Veamos cómo lo intentas. ¡Matadlo!». Y de repente, los hombres del vestíbulo avanzaron en tropel, cuando el sonido de la explosión retumbó por toda la sala y silenció a todos, a la multitud del patio, a los asesinos y a los partidarios de Abbas. Todos se miraron sorprendidos a Altair, que estaba con el brazo hacia arriba como si apuntara a su enemigo, como si hubiera apuntado la hoja hacia los peldaños, pero en vez de una hoja en la muñeca había una voluta de humo. En las escaleras se oyó un breve grito ahogado, y todos observaron cómo Abbas miraba hacia su pecho, donde un pequeño parche de sangre en su túnica poco a poco se iba extendiendo. Tenía los ojos muy abiertos de la impresión. Movió la mandíbula mientras intentaba articular las palabras que no emitió. Los asesinos leales a Abbas se detuvieron. Se quedaron mirando boquiabiertos a Altair, que movió el brazo hacia ellos para que pudieran ver el mecanismo que llevaba en la muñeca. Era un solo disparo y ya lo había usado. Pero eso los demás no lo sabían. Nadie había visto antes un arma como ella. Tan solo unos pocos sabían de su existencia, y al verla en su dirección, los partidarios del régimen se encogieron de miedo. Dejaron las espadas en el suelo, pasaron por delante de Altair, hacia la puerta de la torre, y se unieron a la multitud, con los brazos extendidos para entregarse. Justo en el momento en que Abbas lanzaba hacia adelante, tropezaba en los escalones y caía con ruido sordo en el vestíbulo de abajo. Altair se agachó sobre él.
Abbas respiraba con dificultad, con uno de los dos brazos en un ángulo extraño, como si se le hubiera roto en la caída. La parte delantera de su túnica estaba mojada de sangre. Le quedaban unos instantes de vida. ¿Quieres que te pida perdón por matar a tu mujer y tu hijo?, le preguntó Altair. Sonrió y de pronto se le vio esquelético. Abbas, por favor, no dejes que tus palabras en el lecho de muerte sean maliciosas. Abbas hizo un breve sonido de burla. ¿Aún intentas ser virtuoso? Levantó un poco la cabeza. El primer golpe lo diste tú, Altair. Me llevé a tu mujer y a tu hijo, pero tan solo después de que las mentiras me quitaran muchas más cosas a mí. No eran mentiras, se limitó a decir Altair. En todos estos años, ni siquiera lo pusiste en duda. Abbas se estremeció y apretó los ojos por el dolor. Tras una pausa dijo: ¿Alguna vez te has preguntado si hay otro mundo después, Altair? En unos instantes lo sabré con seguridad. Y si existe, veré a mi padre, y ambos estaremos allí para recibirte cuando llegue tu hora. Y entonces no habrá ninguna duda. Tosió, gorjeó, y una burbuja de sangre se formó en su boca. Altair le miró a los ojos y no vio nada del huérfano del que una vez conoció. No vio nada del mejor amigo que una vez tuvo. Lo único que vio fue a la criatura retorcida que tanto le había hecho pagar. Y mientras Abbas moría, Altair se dio cuenta de que ya no le odiaba ni sentía lástima por él. No sentía nada más que alivio porque Abbas ya no estaba en este mundo. 2 días más tarde, el bandonero Fajad apareció con 7 de sus hombres a caballo y se encontró a las puertas de la aldea con un grupo de asesinos, dirigido por Altair. Les llevaron al borde de la plaza del mercado, donde se encontraron con una fila de hombres vestidos con túnicas blancas. Algunos estaban de brazos cruzados y otros tenían las manos en sus arcos o en la empuñadura de sus espadas. Así que es cierto, el gran Altair ibn Lahad ha recuperado el control de Masyaf, dijo Fajad, que parecía cauteloso. Altair inclinó la cabeza en señal afirmativa. Fajad asintió despacio, como si reflexionara sobre aquel hecho. Tenía un acuerdo con tu predecesor. Le pagué mucho para poder entrar a Masyaf, dijo Porjivin. Y ya lo has hecho, respondió Altair en un tono agradable. Ah, sí, pero por una razón en particular, me temo. He venido a encontrar al asesino de mi hijo, replicó Fajad con una sonrisa turbia y se movió un poco en su silla. Y también lo has hecho, dijo Altair en su mismo tono. La turbia sonrisa desapareció lentamente de la cara de Fajad. Ya veo, dijo y se inclinó hacia adelante. Entonces, ¿cuál de vosotros es el responsable? Sus ojos recorrieron a la fila de asesinos. ¿No tienes testigos que identifiquen al asesino de tu hijo? ¿Que apunten al culpable entre nosotros?, preguntó Altair. Sí, dijo Fajad con tristeza, pero la madre de mi hijo le sacó los ojos. Oh, bueno, era una rata. Puede que te consuele que hizo poco por proteger a tu hijo, o, de hecho, por vengarlo una vez muerto, en cuanto tuvo que enfrentarse a 2 ancianos, en vez de a uno. Se dio la vuelta y salió corriendo. Fajad puso mala cara. ¿Fuiste tú? Altair asintió. Tu hijo murió como vivió, Fajad. Disfrutaba administrando dolor, una característica que heredó de su madre. Y a propósito, insiste en que su nombre sea vengado. Entonces no queda nada más que decir, dijo Altair, a menos que pretendas intentarlo en este mismo instante. Te esperaré luego con tu ejército. Fajad parecía no fiarse. ¿Me vas a dejar marchar? ¿No me va a detener ningún arquero? Aunque sepas que devolveré con una fuerza para aplastarte. Si te mato, tendré que enfrentarme al aire de tu esposa. Altair sonrió. Además, tengo la sensación de que cambiarás de opinión sobre atacar Masyaf en cuanto vuelvas a tu campamento. ¿Y por qué? Altair sonrió. Fajad, si entráramos en batalla, ninguno de los dos cedería terreno. Ambos nos jugamos más de lo que nuestro agravio exige. Mi comunidad quedaría devastada, tal vez de modo irreparable, pero también la tuya. Fajad pareció reflexionar. Por supuesto, es mía la decisión sobre lo que mi agravio exige. No hace mucho perdí a mi hijo, dijo Altair, y por ese motivo estuve a punto de perder a mi gente.
Me he dado cuenta de que fue un precio muy alto el que pagué, incluso por mi hijo. Si levantáis las armas en contra de nosotros, os arriesgáis a perder mucho. Estoy seguro de que los valores de tu comunidad difieren muchísimo de los míos, pero estoy seguro también de que son tan valiosos como difíciles de rechazar. Fahad asintió. Eres más sabio que tu predecesora, Altair. Mucho de lo que dices tiene sentido, y lo consideraré en mi viaje de vuelta, pero también tendré que intentar explicárselo a mi mujer. Cogió las riendas y dio la vuelta con su caballo para marcharse. Buena suerte, asesino, dijo. Por lo que dices, eres tú el que necesita suerte. El bandolero le dedicó otra de sus turbias y retorcidas sonrisas y luego se marchó. Altair se rió y miró hacia arriba, a la ciudadela, sobre el promontorio. Había mucho trabajo que hacer.